Somos Latino TV Internacional. El canal de noticias más importante de toda la internet. 24 horas de información. De nuevo con ustedes trayendo todas las noticias de lo que pasa en Venezuela y el mundo, con todos los pormenores de las noticias internacionales del momento. Esta es una información importante. Parece que es inevitable. Se estaría esperando el uso de algún tipo de fuerza contra los buques del Medio Oriente en Venezuela. El secretario de Defensa del Pentágono, Mike Esper, ha dicho que el decreto de Trump que sanciona al Medio Oriente va a interrumpir aún más los esfuerzos del Medio Oriente para exportar armas y gasolinas a Venezuela. Además, estas operaciones van a ayudar a proteger a las fuerzas estadounidenses, a nuestros aliados, a socios y a toda la población civil, hasta que los del Medio Oriente cumplan con las normas internacionales. Aquí se está hablando, señores, ya es de un confrontamiento bastante grande, y es que la administración de Trump ha impuesto sanciones que para el régimen de Nicolás son ilegales, al igual que para el Medio Oriente. Una de las amenazas que pretende ejecutar la administración de Trump es el uso de la fuerza contra barcos del Medio Oriente o con cargas de este mismo que se encuentren bajo sospecha. Esa sanción es una advertencia abierta contra el envío de buques del Medio Oriente a Venezuela. Nadie más quiere meterse en ese revolú solo. Y no es solo que lleven gasolina, sino que lleven soldados, armas u otra cosa que pueda ser sospechosa. Y no es para menos. Nicolás dijo en televisión abierta que sería una buena idea adquirir misiles del Medio Oriente, algo que en realidad se le ha convertido ahora en una desventaja. Los del Medio Oriente son un estado desestabilizador que esparce el miedo en sus regiones en donde participa. Por eso ha sido un blanco de varias operaciones por parte del país norteamericano, tal y como sucedió con el general del Medio Oriente, que tenía planes en contra de los intereses estadounidenses. Es obvio que si los buques del Medio Oriente llegan a Venezuela, el país norteamericano tendrá que responder, y eso podría darse en cualquier momento. Los del Medio Oriente tienen un plan para enviar a los buques a ver si es verdad o no, si lo harán. Además, eso sería lejos de las aguas venezolanas. Una cosa es que puedan burlar, la otra es que se atrevan a llegar. El embajador venezolano ante la ONU ha advertido que los objetivos de la campaña del país estadounidense contra Venezuela y el Medio Oriente es simplemente una campaña para subir las encuestas de Trump. Este ha dicho que hay un plan criminal en marcha y esta vez puede que tenga razón, pero no es menos cierto que el Medio Oriente sigue siendo una amenaza, al igual que Nicolás, a Occidente. Le han dejado la puerta abierta a esta gente del Medio Oriente para que entren a Occidente a través de Venezuela. Eso no lo puede permitir el gobierno norteamericano. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un país, estamos hablando de Venezuela, que ambos andan en cuestiones que son desestabilizadoras, como la venta de mercancía ilícita y también como las armas, y sobre todo la desestabilización y una búsqueda de una venganza contra el país norteamericano. Continuamos con más. Latino TV Internacional, el canal de la verdad. En la instalación de la Asamblea General de la ONU, por primera vez virtual en toda su historia, el presidente Duque, una vez más ante los líderes del mundo, hizo un llamado de atención sobre la amenaza que representa para la región y el mundo la dictadura de Maduro, especialmente luego de que la ONU ha ratificado las denuncias de violación de derechos humanos que Colombia ha hecho en varias oportunidades. El presidente colombiano Iván Duque ha dicho que las elecciones en el país de Venezuela son una orquesta prefabricada. Esto ha sido lo que ha dicho el presidente colombiano Iván Duque este martes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que las relaciones parlamentarias planeadas en Venezuela en diciembre son una orquesta prefabricada a la que se quiere llevar al pueblo para perpetuar la dictadura del presidente Nicolás. Y todos, absolutamente todos en la comunidad internacional tenemos que rechazar esa situación. Y necesitamos hacer un llamado enérgico a todas las naciones del mundo para que eleven sus voces reclamando elecciones verdaderamente libres. Esta es una información del momento. Y no la orquesta prefabricada electoral a la que se quiere llevar al pueblo venezolano en este mes de diciembre. El jefe de Estado colombiano también hizo un llamado a la unidad entre países para enfrentar el COVID-19, teniendo en cuenta que esta crisis mundial ha evidenciado tanto las fortalezas como las debilidades de herramientas multilaterales. Duque ha dicho en un discurso pregrabado que fue mostrado en la sede de la ONU que es necesario hacer un llamado energético a todas las naciones del mundo para que eleven sus voces reclamando elecciones verdaderamente libres en el país venezolano. Las constantes violaciones de los derechos humanos por parte de la dictadura, las que denunciamos en nuestro país y las que hemos denunciado en los foros internacionales, incluyendo la Corte Penal Internacional, han sido confirmadas recientemente por la Organización de las Naciones Unidas, ha dicho Duque. Por un lado, demostró que aún es necesario definir mejores mecanismos de cooperación en circunstancias de crisis, al tiempo que esas mismas herramientas han conducido
la búsqueda de soluciones conjuntas para superarla. Como siempre, un gusto saludarles desde la capital venezolana. Así es, pues Nicolás Maduro nuevamente ha vuelto a cargar en contra del presidente de Colombia, Iván Duque. Ha dicho que le importa poco lo que pueda pensar de las elecciones parlamentarias en Venezuela. Recordemos que estas elecciones han sido cuestionadas por más de 60 países, que son justamente los que reconocen al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. El mandatario colombiano hizo referencia así a un informe presentado recientemente por expertos independientes del máximo organismo de derechos humanos de la ONU, que acusa al gobierno de Nicolás de crímenes de lesa humanidad, destacando así casos espantosos de tortura y asesinato presuntamente perpetrados por fuerzas de seguridad. Venezuela estaría celebrando sus comicios legislativos este 6 de diciembre para renovar los escaños de la Asamblea Nacional. Las elecciones ofrecen a Nicolás y a sus aliados la oportunidad de retomar la mayoría en la Asamblea Nacional que perdieron en el 2015 y que ahora ostenta la oposición encabezada por el presidente interino Juan Guaidó. Dicho que este Consejo Nacional Electoral pues no está dando las condiciones mínimas para que se celebren estas elecciones el próximo 6 de diciembre en Venezuela, y por supuesto esta reacción que ha tenido Nicolás Maduro es a propósito de lo que ha dicho Iván Duque, pues que no las va a reconocer. Parte de la oposición boicoteará las elecciones porque se pronostica un fuerte fraude en vista de que fueron promovidas por el Consejo Nacional Electoral, nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia, que está controlado nada más y nada menos que por el gobierno de Nicolás. Pero otros sectores de la oposición han dicho que participarán en los comicios. Nicolás Maduro también ha dicho que el pueblo colombiano no reconoce a Iván Duque como su mandatario y lo ha exhortado a que se preocupe más bien por eso. Gobierno de Iván Duque es un gobierno colonizado, arrodillado a los intereses del imperio norteamericano. Somos Latino TV Internacional, el canal de noticias más importante de toda la internet. Y salió Iván Duque a decir que él no va a reconocer las elecciones parlamentarias de Venezuela. ¿Qué nos importa, Duque, lo que tú reconozcas o desconozcas? A ti no te reconoce el pueblo de Colombia. Juan Guaidó, quien es reconocido por el país norteamericano y otros 50 países como el presidente legítimo del país venezolano, al considerar que la reelección de Nicolás en el 2018 fue fraudulenta. El legislativo es la única rama del poder que no está bajo el control de Nicolás. El régimen dictatorial de Nicolás se sostiene con los recursos del narcotráfico, alberga terroristas y es una amenaza constante para la democracia en la región y en todo el mundo, ha dicho el presidente Duque este martes. El presidente colombiano también ha destacado, por otro lado, que lo que se busca en el país venezolano con los crímenes de lesa humanidad es perpetuar la tiranía. Absolutamente todos en la comunidad internacional tenemos que rechazar esta situación, ha señalado el presidente. El lunes Nicolás ha mencionado las elecciones de diciembre en su país en un discurso grabado que fue emitido durante el 75º aniversario de la creación de la ONU. Ha dicho que se trata de la elección número 25 en 20 años. Este año, como el mundo sabe, tenemos elecciones en Venezuela. Es la elección número 25 en 20 años. Hemos invitado al secretario general de Naciones Unidas a elecciones para un nuevo parlamento, una nueva Asamblea Nacional el domingo 6 de diciembre. Venezuela abierta al mundo. Hemos invitado también al secretario general de las Naciones Unidas para que envíe una misión técnica que acompañe el proceso de las elecciones para un nuevo parlamento, una nueva Asamblea Nacional el domingo 6 de diciembre, ha dicho Nicolás. Venezuela abierta al mundo, Venezuela democrática, Venezuela libre y soberana. Se estaría esperando que el presidente venezolano se dirija a la Asamblea General de la ONU el miércoles. Venezuela democrática, Venezuela libre, Venezuela soberana. Hemos sido víctimas durante todos estos años de agresiones multiformes, de sanciones criminales e ilegales, de medidas coercitivas. Pero nuestra patria aquí está de pie. Agencia de Noticias, Latino TV Internacional. Si el mundo venció al fascismo hace 75 años, el mundo podrá vencer en esta etapa a aquellos que quieren imponerse como hegemón dominante. Podrá vencer a las ideas imperialistas y podrá vencer al neofascismo. Continuamos con más noticias de Venezuela y el mundo. El siglo XXI le pertenece a los pueblos. Que viva el sistema de Naciones Unidas, que vivan los 75 años de nuestra organización. Muchas gracias.
El país estadounidense ha sancionado al Ministerio de Defensa del país del Medio Oriente y a Nicolás de Venezuela en un nuevo decreto. El secretario de Estado del país del norte, Mike Pompeo, ha acusado a Nicolás de vender armas a Teherán e insta a Europa a que también tome medidas. El país norteamericano ha sancionado al Ministerio de Defensa del Medio Oriente, a la Organización de Industrias de Defensa del Medio Oriente y a su director, así como al usurpador de Venezuela, a Nicolás. Así lo ha anunciado Pompeo en un nuevo decreto. De anuncios de sanciones por parte de Estados Unidos, en la que han participado el Departamento de Estado, el del Tesoro y Defensa, entre otros. Mike Pompeo ha anunciado que establecen medidas punitivas para el ministro de Defensa iraní, entre otros individuales iraníes relacionados, según Estados Unidos, con el enriquecimiento de uranio. Este asunto se está poniendo interesante, todo por considerar que han violado las sanciones que pesan sobre la República Islámica. No importa quién seas, si violas el embargo del Medio Oriente, te enfrentarás a sanciones, ha avisado en una rueda de prensa a Pompeo, quien también anunció sanciones contra el programa nuclear del Medio Oriente dedicado a fines civiles y contra otras entidades e individuos de ese país. El gobierno de Trump ha designado a 27 personas o entidades que dijo que estarían sujetas a sanciones de la ONU, pero el propio organismo multilateral dice que la decisión no depende de Washington. El país norteamericano ha restablecido las sanciones de la ONU contra el Medio Oriente. También ha anunciado sanciones para Nicolás Maduro, al que ha llamado expresidente de Venezuela. Sancionamos al Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán y a la Organización de Industrias de Defensa de Irán y su director. También sancionamos al anterior presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Medidas de hoy envían un mensaje claro al régimen del Medio Oriente y a aquellos en la comunidad internacional que se niegan a enfrentarse al Medio Oriente, ha agregado Trump. Durante casi 2 años, funcionarios corruptos en Teherán habían trabajado con el régimen ilegítimo de Venezuela para burlar el embargo de armas de la ONU. Por su parte, el secretario del Tesoro ha anunciado otras entidades sancionadas por apoyar el programa nuclear iraní, muchas de ellas, según ha contado, afiliadas a la Organización Atómica de Irán. Información 24 horas. Continuamos con más información. No solo personas en cargo, sino exdirectores, así como otras entidades que también, asegura el secretario del Tesoro, están subordinadas a la misma. Además, ha amenazado cualquier institución financiera que les facilite hacer transacciones económicas será sancionada. Bueno, mis amigos, hasta aquí con todas las noticias del momento. Los invito para que se suscriban al canal, actives la campanita de notificación, compartas el video en tus redes sociales, nos des like y nos dejes sus comentarios en la casilla de mensajes del canal. Gracias a todos y chao, chao. Nicolás Maduro ha lanzado duras críticas contra el gobierno de Estados Unidos por imponer sanciones a 5 dirigentes de la oposición venezolana. El mandatario ha destacado que mientras su nación se está preparando para la campaña de las elecciones legislativas, en Washington parecen proyectar una guerra. Además, ha comparado las acciones de la Casa Blanca con la delincuencia organizada. El grupo que gobierna Estados Unidos actúa como una mafia de amenazas, de extorsión, de chantaje, de agresiones. Y utilizan el poder para eso, sanciones, congelándole cuentas, quitándole la visa a quien la tenga. Bueno, yo desde aquí expreso mi repudio, mi rechazo absoluto a las últimas sanciones contra líderes legítimos y voceros de la oposición venezolana que han inscrito sus candidaturas para las elecciones de la Asamblea Nacional. Rechazo absolutamente esas medidas de extorsión, de chantaje, de persecución, típicas de una mafia y no de un gobierno, de un país decente. También Maduro alerta de presuntas operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela en vísperas de las elecciones bajo el visto bueno del gobierno de Estados Unidos. Los objetivos serían la logística electoral, los servicios públicos y la infraestructura cívico-militar. En este sentido, la República Bolivariana se ha activado un plan de defensa especial para garantizar la estabilidad. Ante este panorama, Maduro también llamó a los opositores a no ceder, instó a medir fuerzas mediante el voto y recalcó que reconocerá los resultados de las parlamentarias, incluso si se ve obligado a oponerse a las órdenes de una asamblea dirigida por opositores. El analista internacional Sergio Castaño Riaño señala que estas sanciones norteamericanas forman parte de su interés de incrementar las tensiones en Venezuela. Sí que es verdad que las presiones externas están existiendo. Aquí hay ya un cruce de acusaciones sobre los intereses de Estados Unidos, de Colombia y los intereses propios de Venezuela. Pero sí que es una realidad que
todo lo que se ha venido orquestando los últimos 2 años, desde el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de Venezuela, está llevando a que se incrementen las tensiones. Y ese reconocimiento de Juan Guaidó, que en un primer momento fueron 55 o 60 países los que reconocieron a Guaidó como nuevo presidente, parecía que sí que iba a conseguir debilitar a Nicolás Maduro y que iba a permitir un cambio en Venezuela, se está diluyendo. Guaidó no está teniendo la capacidad interna en Venezuela de poder avanzar y ser reconocido como verdadero representante del pueblo, y esto está llevando a una situación cada vez más complicada para la oposición y que se va a reflejar seguramente en futuras decisiones y en futuros comicios que se puedan celebrar en el país.